Mañana Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la semana pasada nos decías, llega el momento. Ha llegado. ¿Hasta cuándo las caídas? Vale, una vez que ya las caídas han comenzado a acelerarse, recuerden que esto ha comenzado justo cuando a Sánchez ya le habían chivado que probablemente los máximos del mercado iban a estar a finales de julio. Y desde entonces, desde exactamente, por ejemplo, en el caso del DAX, desde el 31 de julio, la bolsa viene cayendo. Entonces, ahora se acelera y el proceso que nos viene ahora es el de que tiene que aparecer el malo. Ayer ya empezabais a dar datos sobre posibles malos. Venís comentando todas estas semanas el posible cierre de la administración estadounidense. Entonces, ese es uno de los posibles malos. Otro es la sensación global de que la economía va a ser un desastre. Pero tiene que venir de Estados Unidos. No sirve de Europa. Tiene que venir de Estados Unidos. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa en Europa? En Europa pensamos que los mandatarios toman decisiones equivocadas. No. Toman las decisiones precisas para destrozar la economía europea en favor de los intereses de Estados Unidos. Cuando habéis hablado antes del coche de la soga verde y todos estos temas, son decisiones súper bien adoptadas. Estados Unidos impone a Europa esas decisiones para desmantelar la industria europea y lo hace mediante títeres como von der Leyen y demás. Con lo cual son decisiones muy bien tomadas. Sin embargo, el problema no puede venir por Europa, tiene que venir por Estados Unidos. Ya sea ese cierre de la administración estadounidense o ya sea las declaraciones que ayer traíais al respecto de Jamie Dimon, o Jamie Dimon, como me gusta llamarle a mí. Y es que, efectivamente, con esos tipos de interés, en un 7% cerca, la economía se destroza porque has tenido una política de tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, todos nos adaptamos a esa política y ahora ¿qué hacemos? Aparte de la inmensa deuda emitida por Estados Unidos. Luego, tenemos que estar pendientes estas semanas porque ahora es cuando nos tienen que decir vendan ustedes los títulos que tienen si es que los tienen. Porque recuerden que durante toda la subida se nos ha estado insistiendo que no teníamos que comprar. Bueno, pues ahora a los pocos que tenían títulos en su cartera, ahora hay que convencerles. Y para convencerles deberá aparecer el problema en Estados Unidos. Tendremos que ir viendo el que es. En ese entorno vemos el petróleo, por ejemplo, ahora ya en $93 otra vez. ¿Cómo ves esa fotografía? ¿Va a tener que bombear mucho más petróleo Estados Unidos si quiere evitar que Arabia Saudí y Rusia tomen el control del precio definitivamente? El petróleo es un gran problema de fondo, pero fíjense, cada vez que salen los grandes bancos de inversión a decirnos que adoptemos una u otra decisión al respecto del petróleo, nos encontramos que el petróleo normalmente se termina girando a la baja. Así es que, como no nos han avisado en su momento, cuando estaba en zonas de $63, no nos avisaron de que el petróleo iba a subir, ahora lo más normal es que, como nos están diciendo que el petróleo no solamente va a llegar a 100, va a llegar, ya escuchamos niveles de 150. ¿Qué es lo que implica? Que ellos están vendiendo. Efectivamente, en el plano internacional, bueno, a las mañanas antes te escucho hablar de esa flota fantasma de petróleo que está saltándose las sanciones. Si no existiera esa flota fantasma, el petróleo iría hasta 150 y vete a saber hasta dónde. Pero lo más normal es que ya, una vez que hemos estructurado todo el problema del petróleo para que haya una distribución más o menos normal, saltándonos nuestras propias sanciones, pero que nadie se entere, que no se diga mucho. Bueno, pues el petróleo lo lógico es que en niveles ya de 93, que es donde en su momento técnicamente hizo parada en la caída de la gran subida en su momento, pues tenga un freno en la subida. Pero lo normal es que durante estos días sigamos oyendo hablar de petróleos a 150 y cosas así, cuando el petróleo llegue a esta zona 93 donde probablemente va a parar. ¿Qué recomiendas en este entorno, Alberto? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves que puede ser defensivo en este entorno? En este entorno, desgraciadamente, solo hay un sector defensivo y es el que acabamos de citar, del petróleo. Estos días yo he venido hablando bien de Repsol, pero no porque me guste mucho inspirar a nuestros espectadores compras en el mercado por el hecho de que no hay mucho, esto es lo bueno. No, no es que Repsol sea muy bueno.
pero es que Repsol es lo que se salva precisamente por la situación del petróleo. Pero fíjense, recuerden lo que hablábamos de los bancos en marzo. En marzo, cuando todo el mundo le decía a ustedes que había un riesgo sistémico que podía hacer desplomarse los valores de la banca, explicábamos que la banca era en el que había que estar. Vean cómo está ahora la banca. España está cayendo menos como índice, el IBEX, precisamente porque tiene bancos que están marcando nuevos máximos. Esos bancos, si ahora se agudiza el problema de noticias en torno a la economía, pueden recortar, pero no los pierdan de vista de cara a unos meses, porque están siendo lo mejor que está funcionando y van a seguir siendo lo mejor que va a funcionar. Porque otra de las noticias que se está hablando de la banca es el alto grado de morosidad que está generando la subida de tipos de interés. Con lo cual, ahora, de manera inmediata, petróleo, es decir, compañías petrolíferas. Pero después, la banca, una vez que hayan recortado algo por la situación negativa que nos van a generar, la banca será un gran sector. Una pregunta más, ¿te preocupa ese posible cierre del gobierno de Estados Unidos o crees que es un teatrillo como el que vimos con el techo de deuda? Ahora hay un problema. A diferencia de junio, que en junio teníamos unos mercados al alza, ahora el mercado está recortando en general. Luego ahora sí tienen que generar una situación caótica que en junio no les interesaba. Luego, no es tanto que me preocupe, porque yo he apostado por las caídas desde que en julio en España hubo elecciones, con lo cual yo estoy encantado de que el mercado caiga. En cierto modo me está dando la razón, pero sí que en este caso cuadraría más un grave problema con el cierre de la administración estadounidense con el fin de generar pánico en los mercados. No sé si va a ser ese el valor, pero desde luego a mí me cuadraría que en este caso el problema sea mucho más importante que el que vivimos en junio. Gracias, Alberto Iturralde, por toda esa fotografía, responsable de operativa DAX. Buen día, Alberto, y buen negocio. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, fuerte abrazo. 10:04 de la mañana. Vamos a ver también el mercado.